Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permites poder presentarnos delante de ti, acercarnos una vez más. Agradecidos contigo, Señor, porque eres fiel a nuestras vidas. Señor, gracias porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque dependemos únicamente de ti. Y eso nos ayuda a creerte a ti, a crecer en ti. ¿Y quién como Jehová, nuestro Dios, que se siente en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas de los cielos, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y del polvo al pobre levanta. El firme amor del Señor nunca termina, su compasión nunca deja de ser. Nuevas son cada mañana, y cada mañana, y grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, y cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, y cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor.
grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Estamos ante ti y no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Estamos ante ti, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Y estoy aquí por tu misericordia, para alabar y exaltar tu santo nombre. Estoy aquí por tu misericordia, para alabar y exaltar tu santo nombre. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque es por esa razón, Señor, que hoy estamos aquí. Y es porque venimos, Señor, delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos das este espacio. Señor, gracias porque nos das este tiempo, porque tenemos este lugar para poder buscar de ti, Señor, y querer aprender más de ti. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres inigualable. Gracias porque tú eres un Dios victorioso. Señor, queremos presentar todas nuestras peticiones delante de ti. Queremos ponerlas, Señor, en el hueco de tu mano, sabiendo, Señor, que tú contestarás según tu voluntad. Padre, queremos pedirte por la recuperación, Señor. Primeramente porque tú sigas fortaleciendo a la familia Velado, Padre, ahí donde estén cada uno de la familia, Señor, que tú fortalezcas sus vidas. Y asimismo te pedimos por la salud de las hermanas Roxana, Señor, Ligia, y también por la vida de Natalie. Señor, que tú puedas traer recuperación total a sus vidas. Señor, de que no haya que no quede ninguna secuela, Padre, en las vidas de ellas, Padre, sin importar la condición, Padre. Señor, gracias, porque eres bueno, porque eres fiel y porque eres grande. Señor, asimismo te seguimos pidiendo por fortaleza en nuestras vidas, en la vida de nuestra hermana Marisol. Señor, también que tú fortalezcas la vida de nuestra hermana Yolanda, así como también en la vida de nuestro hermano Guadalupe Salazar. Padre, que tú sigas fortaleciendo sus vidas. Señor, la vida del pastor Don, la vida del pastor Brandon, su esposa, Señor, que sea una recuperación total. También por nuestro pastor general, el pastor Eduardo Rodríguez Mateo, así como a cada uno de los pastores de la misión, el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos. Padre, que tu mano esté sobre sus vidas, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, y gracias porque nos das este momento, este tiempo para aprender más de ti. Señor, que podamos siempre confiar y creer a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Le he puesto, vamos a seguir estudiando Deuteronomio. Hoy quiero que usted me acompañe a Deuteronomio 9 del 1 al 7. Deuteronomio 9 del 1 al 7. Vamos a estudiar a nuestro Dios, que es un Dios de victorias, un Dios victorioso, un Dios que siempre gana, un Dios que nunca ha perdido y nunca perderá. Aunque eso puedan creer algunos, aunque algunos se atrevan a decir que Dios no existe, aunque algunos puedan decir que perdemos el tiempo en nuestras vidas, hemos creído en ese Dios poderoso. Y si tenemos a un Dios que es victorioso, ¿no deberíamos nosotros de ser victoriosos? Es bien fácil decirlo, ¿verdad? Porque ahí está, lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar en Deuteronomio 8. Y al final veíamos de que no hay que olvidarse del Señor, no hay que olvidar de su palabra, hay que cumplirla, y esto nos lleva a tener una victoria. Dice Deuteronomio 9 del 1 al 7. Oye, Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir. ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿A quiénes habrán escuchado? Porque dice, y has oído decir. Déjeme hacer un alto ahí. Se recuerda que veíamos de que la generación que sale de Egipto era una generación que solo conocía Egipto, no conocía el desierto. Y ahora esta generación, que es la que va a entrar a Canaán, es una generación que solo conocía el desierto, mas no se acordaba o no tenían conocimiento, y muchos de ellos habían nacido en el desierto, entonces no tenían ningún recuerdo, en muchos de ellos, de Egipto. Entonces, ¿a quién oyeron decir ellos que no se podían sostener delante de los hijos de Anac? A sus padres, los cuales hoy ya no estaban. Bueno, sigamos. Versículo 3. Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que te pasa delante de ti como fuego consumidor. Repito el 3. Entonces, pues, hoy, yo estoy confundiendo. Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios. Es bien claro, no ninguno de nosotros. La victoria siempre es del Señor, no nuestra. Que Él nos lleva en victoria, que Él nos saca en victoria es muy diferente. Pero dice, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que te pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad. Mire qué interesante, ¿verdad? Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu injusticia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides
que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Cuánto tiempo tenía Israel de estar en el desierto? 40 años. ¿Cuántos años llevaba Israel de ser rebelde? 40 años. Entonces, quiero empezar con un breve resumen y vamos a ir desarrollando un poco más. Primero, es una llamada de atención. Oye, Israel. Insinúa que se trata de un nuevo discurso que da Moisés, pero esto venía del Señor. Aquí no hay ninguna atribución que se pueda dar a Moisés, sino que Moisés era un mensajero de lo que Dios iba a hacer con ellos. Moisés pone delante de la consideración del pueblo la formidable fuerza de los enemigos con quien se van a encontrar muy pronto. Sí, es cierto, es algo con lo cual, es algo que no se podía esconder. Que los enemigos que estaban ahí eran poderosos, sí, claro. Que Satanás tiene poder, definitivamente. Pero aquí está diciendo de que aunque los enemigos eran poderosos e Israel no tenía la capacidad humana para poder destruirlos, era Dios el que daba la victoria. Por eso estamos estudiando hoy un Dios victorioso. Humanamente, ¿David tenía la capacidad de destruir a Goliat? No. Y fíjese, aquí Israel también se iba a enfrentar a gigantes. Y David se enfrenta a un gigante. ¿Fue la fuerza? ¿Fue la inteligencia? ¿Fue la astucia de David que mató a Goliat? No, fue el respaldo del Señor. ¿Quién dio la victoria? El Señor. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Pone delante y dice, sí, miren, nos vamos a enfrentar a este pueblo que es poderoso, es fuerte, están bien armados. Ahora, pareciera que se repite el discurso de hace 40 años, aquel discurso que dieron los 10 espías, y que ahora Moisés lo estaba retomando. Pero hay algo muy diferente, la intención no era la misma. Primero, no le estaba hablando al mismo pueblo que dijo, no podemos entrar. No le estaba hablando a aquel pueblo que acababa de salir de Egipto. Le estaba hablando ahora a aquel pueblo que había madurado o había crecido en el desierto. Ahora, muy importante, nosotros cuando el Señor nos rescata, somos aquel pueblo que salió de Egipto. Pero en el proceso nosotros debemos de morir a nuestra vieja naturaleza y nacer a una nueva. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, y siempre y algunas veces lo he dicho, cuando usted pueda comprender el poder de las palabras del Señor Jesús cuando dice, te es necesario nacer de nuevo. Usted va a ver que se abre un panorama muy amplio en la Biblia, muy amplio para nuestra vida espiritual. Esta es una figura. Entonces, cuando Israel sale, son los espías que convencen al pueblo, los 10 espías que convencen al pueblo de decir, no podemos. Y entonces había que hacer morir a esta generación derrotista que no quería luchar contra la impiedad, y había que hacerla morir para que naciera una nueva, y esto lo vimos en las enseñanzas anteriores, en la cual, para que había servido el desierto, una disciplina, para llevarlos y formarlos. Ahora, después que el Señor nos ha pasado por algunas situaciones, nos volvemos a presentar frente a estos gigantes. Entonces, la condición tanto de usted como la mía no debería de ser la misma. Ya hemos pasado por un proceso. Entonces, cuando Moisés menciona que es cierto, se están enfrentando a esto,
no lo hace con la misma intención, sino que aquí hay una diferente. Aquella iba encaminada a que se apartaran de Dios. Por eso es que murieron. Y a destruir cualquier esperanza que tenían en Él. Nuestro pastor general lleva meses compartiendo sobre los días martes, la enseñanza de los días martes, sobre las plagas y todo el proceso que el Señor hizo con respecto a sacar, que manda a Moisés como el libertador, y vemos el poder. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que acababan de ver todas las cosas que el Señor había hecho con ellos, primero liberándolos de Egipto, sacándolos, cómo envió las plagas, la destrucción, cómo hizo que se debilitara este imperio, cómo abrió el mar? Y llegan estos a este punto, dicen, no vamos a poder. Entonces, aquella intención de los 10 espías fue desanimar al pueblo. Y el desanimado se aparta de Dios. El desanimado pierde toda esperanza. Entonces, los mete en el proceso de maduración, porque el Señor tenía, o el proceso, de maduración tenía un objeto o un objetivo: acercarlos más a Dios y que ellos pusieran toda su esperanza en Él. Ahora, muchas veces tenemos que pasar el desierto para que nosotros podamos poner toda nuestra esperanza en Él. ¿Por qué nos pasa disciplina el Señor? Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y nos tiene que meter en un proceso para acercarnos a Él. Ahora, otra cosa, les da por segura la victoria. Les dice, no se preocupen, van a vencer en virtud de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué más necesitamos nosotros para ser vencedores? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que da la victoria. Él es el Dios de las victorias, no nosotros. Él es el que va adelante. Y si Él gana, entonces, a pesar de lo que había en los enemigos, a pesar de la fuerza, a pesar de aquella oposición que se estaba levantando. Ahora, viene el Señor y les previene de cualquier pensamiento de su propia justicia y suficiencia, como si a ellos se debiesen estos favores de la mano de Dios. El Señor dice, miren, ¿por qué van a tomar esas tierras? Por la impiedad de ellos. Pero no crean que ustedes han hecho mérito para tomarlas. Al final se las voy a dar porque ustedes, el versículo 7 al final lo dice. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Dios. Ustedes han sido rebeldes, pero se la voy a dar porque se la prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y como yo sí prometo lo que cumplo, ustedes han sido rebeldes, pero tengo que cumplir lo que le prometí a Abraham. Porque él creyó en mí. Mire, Abraham es el padre de la fe. ¿Y qué hizo el desánimo 40 años atrás? Apartarlos de la fe. Así que eso también es figura. ¿De qué? De que usted y yo pertenecemos a un lugar en el cielo. Pero no es por nuestros propios méritos, por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, sino por la gracia de Dios a nuestra vida.
y les da a entender las verdaderas razones por qué Dios les estaba... ¿Es Dios injusto? No. Entonces les da la razón por la cual iba a quitarle la tierra a los cananeos. Y les dice, les voy a dar esa tierra porque ellos son muy impíos. Lo que ellos han llegado a hacer, no, ha llegado hasta allá. Y entonces me los podría acabar, pero van a ser ustedes los encargados de derribarlos. Acababan de ver ellos el poder de Dios con el imperio. Recuerde, Canaán era parte gobernado por Egipto. En ese momento era el imperio. Y si Dios había destruido a lo más poderoso, les dice, ahora yo los voy a llevar con ustedes para que destruyan todo esto. Allá en Egipto ustedes no levantaron nada. Aquí sí lo van a hacer ustedes. Ahora, entremos, porque ya me comí mucho tiempo en solo la introducción. Ahora dice, el versículo 9 es una exhortación continua de Moisés a Israel. Las palabras, oye, escucha, Israel, aparecen en varias partes de Deuteronomio. Por tiempo no las vamos a leer, pero están en 6.4, 4.1, y aquí hace un hincapié para que el pueblo estuviera pendiente de lo que Moisés les iba a decir o a enseñar. ¿Qué es oye? Cuando dice oye, Israel, mire cómo comienza. Este oye viene de obedecer, es de rendir obediencia. Oye, el llamar, esa atención de llamada, no solo es para escucha, no, es decir, obedece, pon atención, ven y siéntate, deja de hacer lo que estás haciendo, ven y obedece. Mire qué increíble, porque muchas veces nosotros oímos, pero no rendimos una obediencia. Porque Dios busca un corazón que escuche, una mente que entienda. Mire lo que el Señor busca. Ahora, en el capítulo 8, Moisés había amonestado al pueblo a que no olvidara que Jehová iba a proveer en abundancia para las necesidades de Israel. Se los repitió y se los dijo una y otra vez. Y todavía les recuerda, ustedes van a ir a campos que no sembraron, a casas que no construyeron, y empieza a decirles todo. Van a tener plata o van a tener un montón de cosas que a ustedes no les ha costado nada. Pero el pueblo no podía olvidarse de que estas riquezas fueron bendiciones que el Señor les había dado. Ahora, como dije hace un momento, normalmente cuando se va a la guerra, hay probabilidades de ganar como de perder. Y en los proverbios vemos un ejemplo o un consejo en el cual dice, cuando tú vayas a hacer algo, mira si tienes la capacidad, para que no vaya a ser que a media obra, a media construcción de la torre ya no la puedas terminar. Lo mismo se hace cuando alguien pues se va a la guerra, a menos que alguien sea suicida, déjeme ocupar esta palabra, y decir, no, vamos a ir a morir, no tenemos ninguna capacidad, pero siempre lo vamos a ir a hacer. Pero fíjese que aquí el Señor les dice, ya ganamos, porque yo voy con ustedes. El Señor da la victoria contra las naciones antes de iniciar. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que debería verse reflejado en nuestras vidas. ¿Qué poder militar tenía Israel? Ninguno. Ningún poder militar tenía. No tenía ninguna preparación.
Habían caminado por el desierto 40 años. Y aunque tuvieran poder militar, el Señor le está diciendo bien claro, no es con respecto a lo que ustedes pueden, sino es porque yo voy. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención. Y es que era Dios el que peleaba por Israel. ¿Quién pelea por usted? ¿Usted? ¿Su fuerza? ¿Sus capacidades? ¿O es Dios? Mire, el Señor peleaba por su pueblo. Y Israel solo actuaba como la muestra del poder de ese Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuántas veces se le presentó el Señor a Faraón o a los egipcios? ¿Cuántas veces se les presentó? Nunca. ¿A quién se le presentó? Al enviado, a Moisés. El faraón nunca vio, no llegó el Señor hasta donde él y le dijo, Faraón, tienes que dejar ir a mi pueblo. No, mandó un mensajero. A ese mensajero se le presentó. Ahora usted y yo tenemos en nuestra vida a ese Dios. Ahora, dice el 1, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar. Lo voy a leer todo. Para entrar a desposeer a naciones numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Ok, pero yo quiero que por favor usted me pueda poner atención en esto. Oye Israel, tú vas a pasar, tú vas hoy, no era para otro día, tú vas hoy a pasar el Jordán. Mire con qué certeza el Señor le estaba hablando. Tú hoy vas a pasar el Jordán. Le estaba diciendo, antes que llegue, voy a abrirte otra vez. Para entrar. Ahora aquí, esto, mire, para entrar. Esta palabra, entrar. Moisés le dice a Israel, tú vas a entrar. Algo que al pueblo, ¿verdad? Algo que sus padres no quisieron hacer. Vino Josué y Caleb y le dijo a aquella generación, vamos, peleemos, entremos. Y ellos dijeron, no. Y ahora le dice el Señor, o por medio de Moisés, tú vas a entrar. Y después dice, a desposeer a naciones, no a una nación, a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Le estaba diciendo el Señor, no se fijen en lo visible, porque el que va con ustedes es mayor. Ahora, qué importante es este entrar, porque mientras no se entre, no se pueden dar todas las demás cosas. Ahora, le decía hace un momento, cuando alguien va a hacer lo de una batalla, existen probabilidades. Y las probabilidades van del 0 dejémoslo aquí, al 100%. ¿Cuántas probabilidades tengo para hacer algo? 0%. ¿Cuántas probabilidades? Al 100, es seguro. Pero aquí el Señor
despeja, elimina, quita cualquier posibilidad, o perdón, cualquier probabilidad. Yo espero darme a entender. Despeja, quita, elimina cualquier probabilidad. ¿Por qué? Porque Él ya dio la victoria. Entonces esta parte de probabilidades ya no habían, sino que ya era algo seguro. Porque es Jehová quien los introduce a Canaán. Y fíjese que entrar estudiando, no sé, digamos, yo estaba viendo y lo revisé y uno de los, no sé si era del hebreo, no sé cuál fue, ahorita no lo anoté, se me olvidó, pero hablaba con referencia a parentesco, como al padre. Y qué increíble, si es así, déjeme, porque busqué en la Strong, busqué en otras cosas y me daba a entrar eso de poder, pero déjeme poner si ese se refería, me llamaba la atención de que le estaba diciendo, tus padres no quisieron entrar. Tus antepasados tuvieron miedo, tuvieron temor. Ahora tú puedes entrar. Ahora tú puedes conquistar. Porque es necesario entonces hacer morir nuestra naturaleza. Porque mientras nosotros tengamos de ese pasado en nuestras vidas, no vamos a poder conquistar Canaán. Es necesario limpiar nuestras vidas para poder entrar. Entonces, qué increíble lo que dice. Oye, Israel, pon atención, obedece, rinde obediencia. No sé si alguna vez a usted le tocó que tal vez nuestros padres nos decían, mira, hace caso. Pero ya hace caso ya era porque ya no era una vez, dos veces, sino que ya habían sido varias veces. Hace caso, por favor, ¿qué más debemos de hacer? Entonces, que nosotros podamos hacer caso. Y el Señor dice, no te preocupes. Fíjese, le estaba diciendo el Señor a Israel, aunque no te lo mereces, porque has sido rebelde. Les estaba diciendo, aunque se murieron tus padres, ustedes siguieron igual. Te voy a dar la tierra. Ahora, había un punto aquí muy importante y es la superioridad física o humana o visible, como vamos a ponerlo. Ahora, Moisés les dice a ellos, sí, estamos conscientes de que son naciones, son más grandes y son más poderosas que Israel. Son ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo ya lo vamos a ver, por los hijos de Anac, por los gigantes. Entonces, ahora, mire, la conquista de nuestra alma es algo difícil, no es algo fácil, es algo difícil. Y muchas veces querer enfrentarnos a esas áreas que todavía no dominamos nos puede dar temor. Y muchas veces nos podemos llegar a quedar en esa comodidad de no rendir por completo nuestras áreas. Canaán es figura de nuestra alma. Canaán tenía 33 reinos y había que derrotarlos a todos. Y aquí eran todos estos pueblos contra Israel. Pero la diferencia era que el Señor es el que estaba con ellos. Hablan de los
hijos de Anac, los anaseos o anaquitas. Y era uno de los pueblos de la tierra, era un pueblo más alto que los israelitas, ¿verdad? Porque dice el versículo 2, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir. Se recuerda que los espías dijeron, no, nos veíamos como langostas. Y no era cierto. Fíjese que el temor los llevó a verlos, si eran altos, es que si eran grandes, pero no al punto de decir que ellos eran como langosta. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos esa madurez espiritual, vemos las cosas imposibles. Cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, vemos las cosas imposibles. Pero a medida nosotros vamos creciendo en la palabra, entonces nos damos cuenta de que sí podemos luchar contra ellos. Y dice, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entonces, lo que sus padres les habían dicho, lo llevó a creer a muchos israelitas que nadie podría derrotarlos. Los que vieron a los gigantes fueron los espías. Y lo que repitieron de una generación a otra fue lo que dijeron los espías. ¿Qué cosas usted y yo no hemos podido eliminar de nuestras vidas? Y muchas veces ha sido lo que nos han repetido nuestros padres. Siempre pongo un ejemplo y no lo pongo por mí, porque una vez alguien me dijo, hermano, usted tiene mal carácter, me dijo. ¿Por qué? Es que usted siempre pone, no puedo poner a alguien más, no voy a hablar de alguien más, sino que me pongo como ejemplo o pongo el ejemplo. Pero, ¿quién de nosotros, por eso, como poniendo como ejemplo, pero quién de nosotros no tiene problema con su carácter? Y no lo puede dominar. Hay un dicho que ¿cuántos son de mecha corta o cuántos somos de mecha corta? Y pareciera que esa es una característica de la familia que pertenecemos. Y ha venido de uno a otro y a otro y a otro y dice, no, esto es característica, no sé qué. Y probablemente sea una ciudad fortificada el carácter en nuestras vidas. Sea algo difícil de derrotar. Pero a pesar de esa desproporción de la fuerza, del número, de sus fortificaciones, había algo seguro. La palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de Jehová, cuando les dijo, ustedes van a triunfar sobre ellos. Pero recuerda, la victoria es la mía o la victoria es mía. No es por el poder de la mano de ustedes, ni mucho menos porque ustedes son justos. Sino que antes de ir les dice, lo voy a hacer vencer, ustedes van a destruir, pero recuerden algo, ustedes son rebeldes. Y aún así, con la rebeldía que había, el Señor los metió a conquistar Canaán. Y en el camino se van a dar cuenta de el poder de Dios. ¿Cómo es que los va a meter? Mire, versículo 3. Y increíble, el Señor cómo les va diciendo. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. Mire, delante de ti. Él no iba atrás. Delante de ti
como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Como fuego consumidor. Miren la muestra que le dice. El fuego que consume, el fuego que elimina todo. ¿Qué más iba a hacer? Él los iba a derrotar. ¿A quiénes? A los cananeos, quitándoles la tierra que ellos tenían para dárselas a Israel. ¿Por qué razón? Por la impiedad de ellos. Quiere decir que el Señor también estaba pasando cuentas con Canaán. Fue a pasar cuentas y dijo, bueno, se las estoy quitando porque ustedes son muy impíos. Por eso se las estoy quitando. Y se las voy a dar a estos que son unos rebeldes. Mira, increíble, ¿verdad? Ahora, la victoria del Señor contra los cananeos no aconteció, no sucedió porque Israel fuera justo o por causa de la justicia de Israel. La tierra que fue dada a Israel no fue dada porque ellos la merecían o porque tenían el derecho de recibirla. Usted y yo no somos merecedores de nada de lo que el Señor nos da, pero a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro alejamiento, a pesar del temor a enfrentar, el Señor nos bendice. Dice el versículo 6, pero tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Y oiga lo que dice el 6, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Tú has sido un pueblo rebelde, difícil, duro de cerviz, duro de humillarse. A tal punto que llegaron a provocar la ira del Señor sobre el pueblo. Y Moisés les dice, la rebeldía de ustedes comenzó cuando ustedes salieron de Egipto. Aquí, versículo 7, leámoslo otra vez. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Increíble, ¿verdad? Increíble que a lo que podemos llegar nosotros de provocar la ira de Dios. Estaban alejados, mire, estaban alejados del mundo, estaban alejados de los ídolos, estaban alejados, tenían la oportunidad, el Señor los había hecho libres y ellos, a pesar de eso, provocaron la ira. Se les olvidó a Israel cuando clamaron a Dios por lo que estaban pasando en Israel. Ahí se les olvidó. Dice en el 7, desde el día que saliste, ay Dios mío, increíble, ¿verdad? Aquí dan ganas de quedarse y explicar un poco más y profundizar, pero el punto es ir avanzando. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Nunca han dejado de ser rebeldes, les dijo el Señor. He tenido problema con ustedes desde el día que los hice libres. Quiere decir que el día que dejaron de ser esclavos y se hicieron libres, se hicieron rebeldes. Qué contrariedad, ¿verdad? Así somos nosotros en nuestras almas. Difíciles, 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 difíciles. La rebeldía comenzó cuando se les dio libertad. Y dice el Señor, no han dejado de ser rebeldes. Desde el día
que saliste de la tierra de Egipto. ¿Por qué en algunas cosas no somos victoriosos? Porque muchos, desde el día que el Señor nos rescató y nos hizo libres, no hemos dejado de ser rebeldes. ¿Por qué hay algunas cosas en las cuales fracaso una y otra vez? Porque no hemos dejado de ser rebeldes desde el día que aceptamos al Señor. Y decimos, yo le entregué el corazón al Señor. Y el Señor dice, hijo, hija, quiero decirte algo. Tú no has dejado de ser rebelde. Ahora, la justicia de Israel se contrasta con la impiedad de las naciones de Canaán. La justicia e impiedad son dos palabras generalmente usadas en un contexto legal. La persona que es justa es aquella declarada inocente en la corte. La persona que es impía es aquella que es declarada culpable. Quiero ir finalizando. ¿Por qué el Señor les dio la tierra a Canaán? ¿Por qué el Señor le dio a Israel la tierra de Canaán? Por la impiedad de las naciones cananeas, por la culpabilidad de sus pecados. No fue porque el Señor vino y se le antojó. Mire, ¿por qué hago un pequeño, por qué me detengo un poquito esto? Porque al día de hoy, ¿verdad? Muchos seguimos oyendo del problema que tiene Israel con las naciones que están alrededor, que pelean porque esta es tierra y no sé qué. Y aquí nos damos cuenta de que el Señor emitió un juicio, mire hace cuánto. Y dijo, por la impiedad de esas naciones. Y muchas de esas que estaban ahí en Canaán, al día de hoy, siguen viviendo ese juicio que el Señor dio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, nos referimos, porque hemos escuchado un montón de cosas y podríamos encontrar en la palabra las razones. Porque Dios no es injusto. Ahora, pero aun cuando las naciones de Canaán fueron declaradas culpables y merecedoras de este castigo divino, Israel fue también hallado culpable por causa de sus muchas rebeliones contra Jehová. ¿Cuál fue la diferencia? Que Israel no fue condenado, así como los cananeos, debido a la gracia de Jehová y la promesa que él había hecho a los patriarcas. Usted y yo hemos sido libres ¿de qué? De la condenación. Pero eso no significa que no somos rebeldes. El tema de esta primera parte, si el Señor permite que sigamos estudiando, pero es el Dios de las victorias. Muchas veces creemos que porque avanzamos y hacemos unas cosas, no significa que el Señor no ve la rebeldía en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué algunas cosas no avanzo? ¿Por qué en algunas cosas no crezco? ¿Por qué no sigo creciendo en la palabra? ¿Por qué no sigo ese aumento en mi vida? Puede ser por la rebeldía que hay en nuestros corazones. Y cuando nosotros empecemos
a pelear, a destruir, a eliminar esa rebeldía, vamos a ver cómo el Señor hace. Canaán fue hallado culpable, o los pueblos cananeos fueron hallados culpables. Y por eso el Señor les quitó la tierra. Pero él también, como el Señor es justo, Israel fue hallado culpable de su rebeldía. Y por eso ellos también recibieron castigo. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Es interesante, hermanos, todos los libros de la Biblia. Si a usted nunca le había interesado estudiar Deuteronomio, pues qué bendición que lo hemos estado estudiando. Es tan rico, tan lleno un libro. Yo estoy encontrando muchas cosas. Así que le animo a que lo lea. Hoy hemos aprendido que Jehová es el Dios de las victorias. Pero ¿por qué no tenemos victoria? Porque probablemente por nuestra rebeldía. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites estudiar de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de tus hijos. Guárdalos, cúbrelos. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche. Recuerden, domingo a las 8:30 de la mañana, hora de Texas, tenemos nuestro servicio para que nos puedan acompañar. Y si usted vive cerca de aquí, pues también, hermanos, aquí les esperamos. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Que el Señor les bendiga.